Buenas tardes, presidenta de la Comisión, representantes de los diferentes grupos parlamentarios. Gracias por permitirme expresar en esta sede lo que estoy seguro que es la opinión de una mayoría silenciosa. Gracias especialmente, que no se escape, a Izquierda Unida por impulsar una iniciativa parlamentaria en el sentido de reflejar más adecuadamente el sentimiento global de la sociedad, algo que desde Europa Laica echamos mucho de menos, la acción política. Creo que me encuentro aquí como compareciente por ser miembro directivo de la Asociación Europa Laica y quizás también porque el mundo educativo no me es ajeno, ya que he mantenido durante una docena de años una relación importante con el sector representativo de madres y padres de alumnos, llegando a ejercer como presidente de la FAPA Rioja, participante en la directiva de la Confederación Estatal CEAPA y, en función de ello, miembro del Consejo Escolar de La Rioja y del Consejo Escolar del Estado. No tengo intención de hacer aquí una publicidad de Europa Laica, pero veo necesario comentarlo porque es la razón de lo que he de exponer. Europa Laica es la principal organización laicista de España. Existen, por supuesto, otras organizaciones con intereses parecidos o de ámbitos más reducidos. Si he dicho al principio que creo representar una opinión mayoritaria y ahora planteo la representación de una asociación, en cierto modo, minoritaria, es porque el laicismo es algo con lo que una gran parte de la sociedad está de acuerdo, pero no ve importante esta militancia. Quizá porque el bosque de otros problemas más acuciantes no le deja ver el árbol del problema de la falta de laicidad en el Estado español. Es, por tanto, la voz de Europa Laica, de alguna manera, la voz del laicismo en España, desde el punto de vista únicamente asociativo, ya que, lógicamente, hay muchas autoridades en el tema. La opinión de Europa Laica es, sin ambages, que la religión, las religiones, salgan del currículo del ámbito escolar. Esto no es nada nuevo. Hace más de 20 años, justo antes del nacimiento de Europa Laica, se lanzaba la campaña Religión fuera de la escuela, con una primera declaración en la que participaban, y ahora siguen participando, numerosas asociaciones del profesorado, de estudiantes y de padres, madres de alumnos. Ya sé que el tema que hoy se trata en esta comisión no es, ni siquiera podría ser, la salida de la religión de la escuela. Lo único que se debate es una proposición de ley para reducir la carga lectiva de esa materia de religión y sus posibles alternativas, dentro de lo posible. Pero es necesario tomar conciencia de esa necesaria reubicación de la formación religiosa en su ámbito natural y justificar sus fundamentos. Ámbito natural que consiste en el ámbito privado y no en el público. Ámbito privado que consiste principalmente en la familia, principal transmisor de valores morales, y en los centros religiosos, centros de culto, asociaciones de carácter religioso, etc. Y digo que es necesario tratarlo porque el convencimiento de este hecho es lo que deberá llevar a la aprobación, sin dudar, de la proposición presentada. Parecerá, por lo expuesto, que me estoy saliendo del tema, ya que tenemos unos acuerdos internacionales de obligado cumplimiento. Los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 3 de enero de 1979. Acuerdos que obligan a ofertar la enseñanza confesional de la religión en todos los centros. Acuerdos que, para dejarlos bien asentados y con más apoyo, se complementan con los acuerdos con las confesiones minoritarias. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. Acuerdos todos ellos de 10 de noviembre de 1992. Todo esto viene a convertir a España de un Estado aconfesional en un Estado multiconfesional. Justo todo lo contrario. Y esa no es la solución. Esos acuerdos con la Santa Sede de 1979 son la raíz del problema y deben ser derogados. No tienen justificación por 4 diferentes motivos. El primero es su origen. No son más que los herederos ideológicos del concordato firmado por las autoridades franquistas con el Vaticano en 1953, aquel en el que se declaraba la religión católica como la única de la nación española. Concordato, por cierto, todavía no derogado en su totalidad. En segundo lugar, porque esta adaptación a una España democrática fue hábil y largamente negociada por los representantes de la Iglesia Católica de forma previa a la existencia de la misma Constitución española y en paralelo a ese periodo constitucional en el que se negociaba la propia Constitución. La Constitución se promulga en diciembre de 1978 y justo el 3 de enero ya están publicados unos acuerdos que evidentemente se habían negociado con mucha anterioridad. Pero así no se les puede poner el óbice de ser preconstitucionales. El tercer motivo es que se está admitiendo la injerencia de un Estado extranjero en el ordenamiento jurídico del Estado español. Resulta que aquí, en la sede del Poder Legislativo de La Rioja, solo se puede legislar
lo que nos deje el Estado Vaticano, un Estado extranjero. Esto debería ser algo inadmisible. Imaginemos que, por ejemplo, Francia se le ocurre que en La Rioja o en España se aplique la ley de separación de las iglesias y del Estado. Ojalá, pero me temo que no sería admisible esa injerencia. O que desde un país islámico se obligara a que las mujeres llevaban el velo en la universidad. Sería inadmisible que ningún país extranjero se atreviera a semejantes injerencias. En cambio, el Vaticano se atreve, y no solamente se atreve, sino que lo consigue. El cuarto motivo para la derogación de estos acuerdos es la evidente asimetría que comporta. Se puede firmar, por ejemplo, un tratado de extradición con un país como Brasil para entregarle sus delincuentes fugados y que te devuelvan los que han delinquido en España para ajustarle aquí las cuentas. Es una contraprestación. O un tratado cultural con Rusia para extender allí el Instituto Cervantes y apoyar en España el desarrollo de las asociaciones culturales de la colonia rusa, numerosa en algunas zonas de España. O la Unión Europea firma con Marruecos un tratado que contempla una ayuda económica importante y preferencia en sus mercados para los tomates marroquíes a cambio de que colabore en el control de la inmigración ilegal y nos ceda una serie de licencias de pesca en sus aguas territoriales. Siempre se produce una contraprestación en todos estos tratados internacionales. Pero ¿qué sentido tiene un acuerdo entre dos Estados en el que uno de ellos no recibe nada a cambio? Porque los beneficios económicos que se derivan de esos acuerdos suponen miles de millones de euros que el Estado invierte en diferentes entidades de la Iglesia Católica. Dinero, por un lado, detraído del IRPF, que no es dinero del contribuyente, como muchas veces se hace intentar ver. Esa cruz que pone el contribuyente no es dinero de ese contribuyente, sino dinero del Estado, que el contribuyente decide que va a parar a la Iglesia Católica. La financiación de los profesores de religión confesional, que hoy nos ocupa precisamente. Capellanes diversos en diferentes centros oficiales y una larga suma y sigue. Y además de estos beneficios económicos, consigue también una situación de privilegio para intentar conservar su implantación en la sociedad. Pero me gustaría saber qué contraprestaciones recibe el Estado español a cambio de todo eso. Por lo tanto, es un tratado injusto, que es necesario respetarlo. Está firmado, es un tratado internacional y hay que respetarlo, no cabe duda. Pero que no tiene razón de ser. De hecho, en el propio Congreso de los Diputados se aprobó en su Comisión de Educación el 22 de febrero del 18 una proposición no de ley instando al Gobierno a denunciar y derogar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede y los suscritos con otras confesiones religiosas. Hasta el momento no ha sido nada tenida en cuenta, pero bueno, ahí está esa aprobación. Además, por mor del multiconfesionalismo, dar entrada a todas las religiones en condiciones de igualdad en el ámbito escolar para que los alumnos o los padres, según la edad, puedan elegir a la carta, sería una aberración, al hacer inviable la organización escolar. Ya está en marcha la posibilidad en La Rioja de impartir religión islámica o evangelista. Y las religiones y creencias minoritarias, aunque sean de pocos, porque han de ser ignoradas. ¿Por qué no impartir, por ejemplo, la filosofía pacifista de la familia del arco iris, estos hippies que están ahora acampados por las vinegras? Podríamos quedarnos con algunos profesores de ellos. La religión católica debe salir de la escuela en lugar de que más religiones entren en ella. Otro tema diferente es la enseñanza del hecho religioso. Yo antes hablaba de la enseñanza de la religión como materia curricular y dogmática, porque no puede ser otra cosa que dogmática si se enseña esa religión por parte de los profesores correspondientes. Pero otra cosa es el hecho religioso. Este debe conocerse, por supuesto, y debe estar incorporado en la escuela como materia transversal en todas las materias del currículo, en sus aspectos antropológicos, históricos, filosóficos, culturales, artísticos, pero no esa asignatura de religión confesional, que por su propia naturaleza y contenido es dogmática. Esto es algo que seguramente expondrá el otro compareciente de hoy, dada su profesión. Europa Laica considera que la educación debería estar en base a una enseñanza pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad. Quiero repetir esto porque creo que es un fundamento educativo muy importante. Una enseñanza pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad. Sería el sumum de un modelo educativo, por ser la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades, la no segregación por razón de sexo, como ocurre en muchos casos, por condición social, geográfica, etc. Siempre se acude, se ha hecho ya aquí en esta comisión, para defender la religión en la escuela, al artículo 27.3 de la Constitución española, en el que se garantiza el derecho de los padres sobre la formación de sus hijos. Pero esto no puede ser argumento para que ese derecho se sustancie precisamente en la escuela,
porque es inviable que la escuela pueda asumir en su organización, como os he comentado antes, la múltiple diversidad de propias convicciones, y no solo religiones. Además, ese derecho del artículo 27.3 no implica que tenga que ser a cargo económico del Estado. Los padres que quieran una formación en convicciones a la carta deberían costeársela en una escuela privada ad hoc. Dice el artículo que se tiene ese derecho, pero ni dice que tenga que ser en la escuela, ni dice que tenga que ser asumido el coste por el Estado. Eso está en otro sitio. Desde el punto de vista de los principios políticos, creemos que se confunde... Vaya. Sí, voy a ver si hace falta agua. Gracias. Creemos que se confunde el derecho a la educación de los niños y niñas con el derecho a los padres a imponerles su propia ideología, dando prioridad al segundo sobre el primero. Europa laica defiende que la educación de los niños y niñas exige precisamente desmarcarse del control ideológico de los padres y madres en todos los sentidos. Esto quizás pueda escandalizar a alguien, la puesta en duda de la posibilidad de imponer la ideología a las hijas e hijos. Pero no estoy hablando más que de otro tratado internacional de derechos humanos ratificado por España. Estamos diciendo que la religión tiene que estar en la escuela porque es un tratado internacional y se tiene que respetar, pero tenemos un tratado internacional de derechos humanos ratificado por España y, por tanto, también obligado a cumplimiento, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU 1989, ratificado en España en diciembre de 1990, y, por tanto, de obligada aplicación en nuestra legislación interna. Esta convención proclama al menor como pleno titular y sujeto de derechos fundamentales que deben ser respetados, también por sus padres, aunque no pueda ejercerlos en su totalidad, sino de forma progresiva, según su desarrollo y madurez. Evidentemente, un niño de 3 años, un niño de 6 años, no tiene capacidad madurativa suficiente para elegir cómo tiene que ser su formación de personalidad. Uno de esos derechos es el derecho a la libertad de conciencia para ejercerla progresivamente a medida que vaya madurando su personalidad. Por tanto, la facultad de los padres para decidir está condicionada a que el menor no tenga madurez para decidir por sí mismo. En todo caso, en ese tránsito donde existe la presencia y tutela de los padres, lo que se establece es que siempre debe primar el interés superior del menor en todas las medidas relacionadas con su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ese derecho debe ser objeto de protección especial, también por parte de las instituciones y las políticas públicas y privadas, precisamente por esa condición de ciudadano en formación sin todavía la madurez y autonomía del adulto. Esta Convención de los Derechos del Niño que antes he citado es incluso explícita con la responsabilidad del Estado. En su artículo 14.1 recoge ese interés superior del menor, diciendo que los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Cierro las comillas. Derechos que son conculcados cuando, sin tener desarrollada su autonomía, se ve sometido a adoctrinamiento religioso. Y no es que yo saque la conclusión de lo que acabo de leer, de ese texto legal. Eso es, en realidad, una conclusión avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 7 de diciembre de 1976, en la que se señala que la enseñanza de la religión necesariamente difunde dogmas doctrinales y no meros conocimientos, como muchas veces se alega por parte de los que la defienden. Es de reseñar que en todas las relaciones relacionadas con los derechos humanos, no solamente la Declaración de los Principios, sino los siguientes acuerdos, la del niño y todo lo demás, nunca se habla de libertad religiosa. Se habla de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en último lugar. Evidentemente está contemplada la libertad religiosa, pero no es la única, como parece ser en muchos casos. Se hace una ley de libertad religiosa, pero exactamente no es lo que debería hacerse. Se han vertido ya en esta comisión algunos argumentos, como la necesidad de la enseñanza religiosa para conseguir el desarrollo integral de la persona. Creo que ese argumento se le olvida poner el apellido católica. Se referirán en todo caso al desarrollo de la persona católica, porque los no católicos también podemos tener un desarrollo integral como persona. Lo contrario sería para mí un insulto. Y desde luego no es ninguna garantía de formación moral. Estamos viendo que no ya con la formación escolar que puedan tener algunos fieles, sino con una formación religiosa mucho más importante, como la de un sacerdote, existen personas con un desarrollo integral nefasto. Se acude también a la demanda de la asignatura por parte de los padres. Es otro argumento que se dice siempre, bueno, si los padres lo piden hay que poner la religión. Y son muchos los que lo piden. Intentando que este dato refleje una situación de la sociedad que no es en absoluto real. Si vemos la evolución del alumnado que ya no va a clase de religión, su aumento es continuo con el paso de los años.
y también con la etapa en que se encuentre. En infantil y en primaria va mucho alumnado por diferentes causas y no por convencimiento religioso. Entre ellas, la causa principal es probablemente la arraigada costumbre social de celebrar uno de esos ritos de paso, la primera comunión por todo lo alto, y luego ya en secundaria, en primaria hacen la primera comunión, en secundaria ya van menos y en bachillerato todavía menos. Eso sí, si vemos la evolución de las curvas, que van, cómo va aumentando los que no van a clase de religión, llega un momento en el que se le dice cuenta la nota de religión para la media académica, y entonces van más a religión inmediatamente, y durante 2 o 3 años se produce un cambio en la curva. Curioso. Pero claro, eso sigue evolucionando, y cuando estos alumnos llegan a jóvenes y llegan a casarse, si es que se puede, dada la situación social actual, ya solamente un 20% lo hacen por la Iglesia. Eran el 100% las bodas religiosas en el año 76 y eran algo así como un 80% en el año 92 y son un 20% en la época actual. Y hay que tener en cuenta que algunos de ese 20% lo hacen únicamente por la solemnidad de la ceremonia, o sea que aún sería alguno menos. Estos son los datos que indican la secularización de la sociedad y que no puede traducirse en una necesidad social de esa clase de religión. Otro argumento en contra de la aprobación de esta proposición es una cuestión organizativa, que no se puede acordar nada mientras no se conozcan los currículos que se aprueben. Algo fuera de lugar, ya que la redacción que se propone es muy sucinta, es que la carga lectiva sea la mínima establecida, y eso ya le corresponderá a la Consejería de Educación, lógicamente, aplicarlo. Y los currículos habrá que adaptarlo a las horas lectivas que se estimen en cada caso, dependiendo del nivel, incluso de la capacidad organizativa del centro. Si al final se consigue colocar un currículo que sea todo un doctorado en teología, pues no dará tiempo más que a dar los titulares. Como han podido comprobar y anunciar al principio, la mayor parte de mi exposición ha ido en la dirección de que la religión salga de la escuela, cuestión que no es la que se debate ahora en esta comisión, lo reconozco. Pero era preciso hacerlo así porque la conclusión es clara. Ya que no podemos caminar en esa dirección, hagamos al menos que su impacto sea el mínimo posible, reduciendo la carga lectiva, tal como se propone en el texto presentado. Como ven, ha sido una presentación del tema que nos ocupa y quedo a disposición de las y los asistentes para responder a las preguntas que crean convenientes y yo pueda responder.